Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1. La Iglesia Cristiana del Inca les da la más cordial bienvenida. Que Dios bendiga este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación y lo más importante, de la bendita palabra de Dios. A todos ustedes, están en su casa. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad. Muy buenos días con todos y todas, un placer encontrarnos una vez más por este medio para continuar con nuestra serie La vida cristiana en tiempo de crisis. Para ello les pido que me acompañen en una palabra de oración para poner este tiempo en manos del Señor y que Él mismo sea hablando a nuestro corazón. Padre amado, venimos delante de ti con nuestras cargas y con nuestras luchas, pero también con la certeza de que en tu presencia encontramos descanso. Que tu palabra, Señor, sea hoy lámpara en medio de la oscuridad, que traiga consuelo a nuestro corazón y que nos enseñe a mirar más allá de la prueba hacia tu propósito eterno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciaré haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que la vida les golpea tan fuerte que piensas, ¿esto será que me pasa solo a mí? Quizás ahora mismo tu corazón esté cansado,
tus lágrimas estén derramadas en silencio, tus miedos te paralicen y tus preguntas parezcan no tener respuesta. Pero escucha algo con mucha atención. Dios te ve, Dios te conoce y Dios no te ha abandonado ni por un instante. Él sabe tu nombre, Él conoce tu dolor y el peso de tu carga. Hoy, mis amados y amigos, amigas, hermanos y hermanas, vamos a aprender juntos que incluso en medio de las pruebas más difíciles, cuando creemos que no podemos más, Dios tiene propósito. Él no está ausente, al contrario, nos está fortaleciendo, nos está moldeando, nos está preparando para algo mucho más grande. Porque esas pruebas que parecen injustas pueden ser el inicio de la victoria más hermosa de nuestra vida. Les invito a que me acompañen a buscar en el primer libro de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 22, de los versos 1 al 14. La palabra del Señor dice: el dilema de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y guardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Este pasaje de la Escritura es sin duda uno de los relatos más impactantes y más desafiantes de toda la Biblia. Dios le da a Abraham una orden que humanamente no tiene sentido. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en sacrificio sobre uno de los montes que te diré. Isaac no era un hijo cualquiera, era el hijo de la promesa, la esperanza de todo lo que Dios le había prometido. Y ahora tenía que entregarlo. Aunque hayamos escuchado este relato, esta historia miles de veces, cobra otra dimensión cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, como papá, como mamá, como abuelos. Podemos sentir en realidad ese nudo en el estómago. Podemos entender realmente la tensión y el dolor que Abraham sintió al tener que obedecer una orden tan difícil. Y así como Abraham, nosotros también enfrentamos pruebas que muchas veces sacuden nuestras vidas de manera inesperada. Un mensaje de texto que nos rompe el corazón. Una llamada a la madrugada que nos congela la sangre. Un diagnóstico que empeora. Una traición. Son esas crisis que llegan sin avisar y que nos roban la paz.
Y muchas veces esas pruebas, esas cargas son tan íntimas y tan vergonzosas que no tenemos con quién compartirlas. ¿A quién le cuentas que fuiste víctima de abuso? ¿A quién le explicas que tu corazón está destrozado? ¿Quién va a entender la vergüenza, el miedo, el dolor que nos invade? Por eso creo que Abraham no se lo contó a Sara. ¿Cómo se lo iba a explicar? Muchas veces en estos casos el silencio es la única opción porque el dolor es demasiado grande. Miren, el peor momento de Abraham no fue recibir la orden de ofrecer a su hijo, sino la noche después de escuchar esta orden. Esa noche interminable, como las que todos hemos tenido. Esa noche cuando nuestro corazón está roto. Esa noche cuando ese resultado no mejora. Esa noche de angustia que no nos deja dormir. Y son esas noches en las que existen un gran peligro. Porque muchas veces podemos quedar atrapados en la oscuridad, reviviendo una y otra vez lo que pasó. Repetimos mentalmente la conversación, el diagnóstico, el momento de la traición, como si revivirlo fuera a cambiar algo. Eso convierte una noche de dolor en meses, en años de amargura. Pero aquí viene algo maravilloso, algo extraordinario, una escena de fe en acción. El verso 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana. Abraham no se quedó en la cama, ni paralizado de miedo. Se levantó temprano. Dice la palabra que tomó a su hijo, a sus siervos y se dispuso a caminar durante 3 días hacia el monte Moría. 3 días, posiblemente esos 3 días de silencio, 3 días de preguntas sin respuestas, pero también de una fe inquebrantable. Esa caminata de Abraham nos enseña que en medio de la prueba, la manera en que caminamos con Dios refleja de verdad nuestra fe como hijos de Dios. Al llegar cerca de este monte, Abraham le dice a sus siervos, quédense aquí, mi hijo y yo iremos a adorar y volveremos. Dice adorar y volveremos. Miren, fíjense que está usando el plural, aunque humanamente sabía que uno de los dos no debería regresar. Sin embargo, Abraham confió. El mismo Dios que le dio un hijo en su vejez era poderoso para devolvérselo. Era poderoso para entregárselo de nuevo. Así también nuestra fe es observada. Así también nuestro caminar, la decisión nuestra de levantarnos, de seguir adelante, es observada por Dios. En los momentos de mayor dolor, nuestra adoración es el testimonio más poderoso de que confiamos en un Dios que es más grande que cualquier crisis. Aunque falte, aunque duela, aunque parezca imposible, seguimos diciendo, con todo me alegraré en el Señor. Porque la fe no depende de lo que vemos, sino de quién es nuestro Dios. Un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios salvador. Siguiendo con el relato, podemos percibir que Abraham no era un atleta, sino un hombre de más de 100 años, cansado, posiblemente debilitado. Pero lo que más le agotaba no era su cuerpo físico, sino era el peso emocional más bien que cargaba en su corazón. Ese es el verdadero desgaste en una crisis. Es un cansancio del alma que no se cura con horas de sueño o si vamos a un spa o con una pastilla. Es un cansancio que solo puede ser aliviado por algo más grande que el descanso físico. Y en medio de esa caminata, Abraham, como nosotros en nuestras pruebas, se preguntaría, yo creo, ¿cuándo va a intervenir Dios? ¿Por qué el diagnóstico empeora en lugar de mejorar? ¿Por qué la justicia se tarda? ¿Por qué la respuesta no llega cuando más la necesito?
Y al llegar a la cima, Abraham siente que el corazón se le detiene, que el tiempo se detiene. Un dolor punzante se le atraviesa y él sabe que ya no puede estirar más esta agonía. Empieza a levantar el altar, piedra tras piedra, y con cada una siente que Dios está distante. Esa es la sensación de la prueba. Hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero parece que Dios guarda silencio. Parece como que si estuviera ausente frente a nuestro dolor. Entonces llega el momento de la verdad. Con el altar listo, el pequeño Isaac, muy intuitivo, percibe que algo no anda bien. Y le pregunta al papá: papi, aquí está el fuego, aquí está la leña, ¿ya has preparado el altar? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y me encanta la respuesta de su papá. Abraham, en medio de la incertidumbre, responde con fe: Dios proveerá. Y la próxima parte de esta historia nos muestra que la crisis no es el final, sino es el altar donde ocurren los milagros. La verdadera victoria no está en que la prueba sea fácil, sino en mantener firme nuestra fe, confiando en que el mismo Dios que permite la prueba es el que tiene la salida. Justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová lo detuvo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Esa fue la respuesta de Dios a la fe de un hombre. En medio de lo imposible, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre provee. Y ese grito del ángel, el mismo que Dios quiere darte en medio de tu tormenta. No te rindas, no bajes los brazos, confía en mí, yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Y fue maravilloso ver esta imagen, ¿no? Ver a Abraham y a su hijo Isaac abrazados, ya no con lágrimas de dolor, sino con lágrimas de alivio, de alegría, de victoria. La prueba no solo terminó, sino que abrió paso a una bendición sin precedentes. Por no haberle negado a su único hijo, Dios hace una promesa a Abraham. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hoy, mis amigos, amados, amadas del Señor, la invitación es clara. Si has pasado por la tormenta, si no te has rendido, si a pesar del dolor seguiste confiando, prepárate, porque sobre tu vida se desatará bendiciones. Hermanos, muchas veces cuando enfrentamos problemas nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Esa sensación de soledad muchas veces puede ser muy abrumadora. Pero la palabra nos recuerda que las pruebas no llegan para destruirnos, sino para formarnos. La palabra de Dios nos da la clave para entender el propósito de las pruebas. En primer lugar, podemos aprender que el sufrimiento no es el fin, sino es el que forja el carácter. Santiago 1, del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Gozo en la prueba? ¿Cómo es posible? Porque las pruebas nunca llegan, una vez más, para destruirnos, sino para formarnos.
Dios no es sorprendido por nuestros problemas. Él ya tiene la estrategia. Él ya tiene la salida. Tu desierto, mi desierto, la enfermedad, una pérdida o cualquier dificultad no son un castigo, sino una gran oportunidad de crecimiento. Son la señal de que estás listo, de que estamos listos para avanzar a un nuevo nivel en el caminar con Dios. Santiago nos revela 3 grandes beneficios que vienen al superar las pruebas con fe. ¿Por qué? Porque las pruebas, en primer lugar, producen paciencia. La paciencia de la que habla la palabra de Dios no es pasividad. La palabra significa resistencia, aguante, constancia, perseverancia. Las pruebas nos hacen fuertes, nos dan la capacidad de no rendirnos. Y el gozo en la prueba es saber que estamos desarrollando una fortaleza interior que nos va a hacer inquebrantables. Lo que hoy resistimos nos prepara para no ser arrastrados mañana. Segundo, las pruebas nos hacen perfectos, nos hacen completos. El versículo 4 dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Las pruebas exponen nuestras imperfecciones y nos dan la oportunidad de superarlas. Así como Dios guió a Israel por el desierto para probar lo que había en su corazón, Él nos guía por nuestras pruebas para que maduremos y para que desarrollemos el carácter de Cristo. Cada prueba entonces es una oportunidad de madurar, una oportunidad de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Tercero, las pruebas nos preparan para que nada nos falte. Cada prueba superada nos va capacitando en la vida. Ganamos sabiduría, ganamos experiencia, ganamos fortaleza que de otra manera no obtendríamos. Las pruebas nos hacen personas más íntegras y confiables. Entonces, lo que parece una pérdida hoy es en realidad un aprendizaje que nos enseña a no perder en el futuro. Dios confía en quienes superan sus pruebas, porque han demostrado que están listos para recibir grandes bendiciones que Él tiene preparadas. Por tanto, después de cada prueba, no salimos vacíos, salimos enriquecidos en su espíritu. En resumen, las pruebas son entrenamientos para el siguiente nivel en nuestra vida espiritual. Mis amados, miremos lo que dice 1 Corintios 10:13. Esta es una de las promesas más importantes. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. La forma en que enfrentamos las pruebas lo es todo. Dios no nos da una puerta, Dios no nos da una prueba que no podamos soportar. Si la prueba llegó, es porque Dios ya nos dio la capacidad para poder superarla. La clave, mis amados, está en cómo enfrentamos. Debemos aprender a enfrentar las pruebas con gozo, porque el gozo en la prueba es una manifestación de nuestra fe. Debemos aprender a superar las pruebas con fe y con sabiduría, porque la fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros. Debemos enfrentar las pruebas sin dudar, ni ser inconstantes. Santiago 1:6 nos advierte que quien duda es como las olas del mar agitada y que es llevada de un lado al otro por el viento. La duda nos hace inestables, mientras que la fe firme abre la puerta para recibir la respuesta de Dios. La forma en que enfrentamos las pruebas determina si salimos derrotados o salimos victoriosos. Mis amados, en el desierto es un lugar seco, difícil, y es en ese lugar seco, difícil, donde Dios nos moldea. Oseas 2:14 dice: pero he aquí
que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El proceso en medio de la prueba es nuestro mejor entrenador. Nos quita lo que sobra, que puede ser el orgullo, las quejas, y nos añade lo que nos hace falta: paciencia, fe, carácter. Podemos ver muchos relatos más en la palabra de Dios, así como José fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado. Dios usó cada una de esas pruebas para forjar el carácter de José. Y en lugar de amargarse, él se mantuvo fiel, y su fidelidad lo llevó a convertirse en el gobernador de Egipto. Cada prueba fue en realidad un escalón hacia su promoción. De igual manera, el rey David tuvo que huir de Saúl y vivir en cuevas, un desierto de inseguridad y peligro, ¿no? Pero en ese tiempo de prueba, Dios lo preparó para ser un rey conforme a su corazón. Por tanto, nunca entramos solos en una prueba. Dios está con nosotros para proveernos todo lo que necesitamos y sacarnos como un vencedor, como una vencedora. Él nos llamó a triunfar, no a perder. Isaías 43:2 nos recuerda: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mis amados, no caminamos solos. Dios supervisa y permite cada prueba, pero también garantiza nuestra victoria. En conclusión, quiero comentarles que hace algunos años atravesé yo también uno de esos valles profundos en la vida. Tuve a mi primera hijita Isabelita. Mi nena nació con síndrome de Down. Y no les niego que fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, en medio de aquel dolor llegué a sentir que Dios se había olvidado de mí. Y hoy miro hacia atrás y sé con certeza que eso no pudo haber sucedido, porque Dios me ama con un amor eterno que jamás se extingue. Fue más bien en ese proceso donde personalmente descubrí que las pruebas y dificultades no son muros que nos detienen, sino más bien son puentes que nos transforman. Ahora tengo ojos para mirar en otras dimensiones. Soy más empática con las mamitas, papitos que tienen niños con discapacidad. Ha fortalecido mi fe, ha moldeado mi carácter, ha afirmado mi identidad en Cristo, sabiendo que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, no estoy sola. Y ha confirmado que su palabra es verdadera en mí. Yo los animo, mis amados. Si estás pasando por situaciones difíciles que para ti no hay solución, yo te digo, en el amor del Señor, si ya has luchado con todas tus fuerzas y ya no sabes qué hacer, es tiempo de que le permitas al Señor batallar por ti. Ahora te corresponde ponerte detrás de Él. Abrázalo y deja que Él batalle por ti. No te ha dejado, no te ha abandonado y no lo va a hacer. La palabra de Dios dice que nosotros somos ese oro afinado, ¿no? Así como el joyero que purifica el oro en el fuego hasta que su propio rostro se refleja en él. Dios usa las dificultades para pulir nuestro carácter, para hacernos más dependientes de Él. Los problemas no son para destruirnos, sino para revelar en quién confiamos, en quién está nuestra confianza, nuestra esperanza. Hermanos, amigos, amigas, nuestra fe va a ser probada. Y si permanecemos firmes, estaremos glorificando a Dios. Esa perseverancia va a ser recompensada, porque la fe que resiste la prueba es la adoración más grande que podemos ofrecer a nuestro Señor.
Hermano, hermana, tu crisis no es el final, es el altar donde va a ocurrir el gran milagro. Donde ves un desierto, Dios abrirá ríos. La palabra en Isaías dice que abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Dios. Donde posiblemente veamos ahora pérdida, Dios va a traer multiplicación. Donde si de pronto hoy estamos viendo dolor, Dios va a revelar pronto el propósito. Así que no digamos más, solo a mí me pasa, solo a mí me pasa, solo yo estoy sufriendo por eso. No, más bien te animo a decir con fe, Dios tiene un propósito en medio de mi prueba y su provisión ya está en camino, su provisión ya viene. Si hoy te sientes cargado, si hoy te sientes apagada, si hoy te sientes derrotado, escucha la voz de Dios. Aviva el fuego. El Señor te dice en esta mañana, no te rindas. Yo estoy contigo. Ven, acércate al altar. No para quejarte, sino para entregar tu carga y para recibir la fuerza de Jehová de los ejércitos. Yo les invito, mis amados, a confiar en el Señor, a que muestres en dónde está tu esperanza, en dónde está tu confianza, en quién está tu fe. Yo les invito, amados, que en esta mañana oremos, y oremos unos por los otros. Levantémonos unos a otros. Todos pasamos dificultades y todos necesitamos estar juntos, unidos, como un solo pueblo. Porque la palabra también dice, si el uno cae, hay otro para levantarlo. Vivimos en comunidad. El Señor nos ha permitido dar ese privilegio de estar en comunidad. Oremos los unos por los otros. Padre amado, hoy venimos delante de ti una vez más, reconociendo que muchas veces hemos visto la prueba como un castigo y no como una oportunidad. Perdónanos, Señor, por quejarnos, perdónanos, Señor, por dudar. Hoy te rogamos, Señor, que nos permitas abrazar tu propósito en medio de la dificultad. Declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que cada amigo, de cada amiga, que cada hermano y hermana que está mirando en este momento, vea la victoria en medio de su proceso. Que cada lágrima derramada se convierta en testimonio de que tú eres grande, de que tú lo hiciste, Señor. Que cada carga se transforme en gloria. Señor, fortalece a quienes estamos débiles, levanta a los caídos y aumenta la fe de tu pueblo. Que salgamos, Señor, de este espacio, de este lugar, entendiendo que la prueba no nos destruye, sino que nos da la oportunidad de fortalecernos, de formarnos, de crecer en ti y por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Sean cada uno de nosotros, de ustedes, bendecidos en esta semana. Dios nos guarde. Damos gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Que el Señor permita que lo pongamos por obra y que permanezca en nuestro corazón por mucho tiempo. La Iglesia del Inca sigue elaborando con sus ministerios, atendiendo las necesidades de los más humildes. Tenemos cursos virtuales los días miércoles. Les invitamos a partir de las 18:30, los mandatos de Jesús. Vengan, vamos a crecer junto con ustedes en la palabra del Señor. Al pie de sus pantallas está el número de la cuenta de la iglesia.
ayúdenos a ayudar con sus diezmos y con sus ofrendas. Que Dios les bendiga inmensamente. Será hasta una próxima oportunidad.